Buenas noches, saludos. La guerra y el miedo sitian a Novita en Chocó. Aislados y sin alimentos, sus habitantes piden ayuda al gobierno. Los niños que las disidencias matan. El dolor que cubre a Ciudad Bolívar atenazado por el terrorismo. La Agenda M ocupa al Congreso. En marcha legislación por los derechos de las mujeres. La megaminería que no le gusta al suroeste antioqueño. Protestas y plantones contra las promesas del oro y otros minerales. La paradoja del tapabocas, de héroe contra el COVID a villano por la contaminación. Si el gota a gota le desangra los bolsillos y la tranquilidad, pare bolas a este remedio para vendedores ambulantes y pequeños comerciantes. Expo Maloca abre el telón de la magia llanera. No se lo pierda. Iniciamos las noticias. 5.600 habitantes de Novita, Chocó se encuentran aislados, con hambre, sin medicinas y en medio del fuego cruzado del ELN con el Clan del Golfo. Piden presencia institucional urgente. Las calles desoladas, sin pavimentar, y la pobreza son testigo del asedio del Clan del Golfo y el ELN a los 5.600 habitantes de Novita en Chocó. El hambre, miedo, zozobra e incertidumbre ronda a este municipio, ubicado en el centro del departamento de Chocó, a orillas del río Tamaná. El desabastecimiento de alimentos y medicinas tienen en vilo a sus habitantes. La situación que han vivido las comunidades en materia de salud, en materia de alimentación, en materia de transporte, es una situación compleja. Es real lo que estamos viviendo. En estos momentos, en cualquier momento puede haber un desplazamiento masivo. La comunidad pide la presencia institucional y la atención a sus necesidades alimentarias, educativas y sanitarias. Las ofertas institucionales no están llegando a la zona. El alcalde hace un esfuerzo enorme por lograrlo, pero él solo no puede. Desde el Senado le pidieron al ministro de Defensa aumentar la presencia de las fuerzas militares en el municipio y al ministro del Interior que lleguen con programas sociales. Un municipio de 5.600 habitantes, los cuales se encuentran secuestrados por las guerrillas. Han perdido la movilidad, han perdido la posibilidad de poder salir de allí. Hoy hago un llamado muy especial al gobierno nacional, a las Fuerzas Armadas y a la comunidad en general a reprochar este acto. Estos grupos, al margen de la ley, están en estos municipios toda vez que existe bastante abandono. Si se les brinda la posibilidad de tener más inversión, de que haya proyectos productivos para la comunidad, esta clase de situaciones no deberían estar ocurriendo. Pues que es una situación absolutamente crítica, dramática desde el punto de vista humanitario, que se suma además a las denuncias que hemos conocido últimamente de los suicidios de los jóvenes para que no sean reclutados por los grupos armados en el departamento del Chocó. Ante esta situación, el gobierno dice que trabaja en medidas inmediatas en Novita para proteger a sus más de 5.600 habitantes. Vamos a mirar qué es lo que está pasando en Alto, Medio y Bajo Tamaná, para tener una percepción totalmente clara de qué es lo que está sucediendo allá y saber exactamente cuál es el enfoque que tenemos que utilizar en ese territorio. En agosto del año pasado, la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana donde advertía sobre los riesgos por el control territorial de Novita y otros municipios en Chocó, entre el Clan del Golfo y la guerrilla del ELN. Y en Ciudad Bolívar, en Bogotá, sus habitantes no se reponen del estupor que les causó el asesinato de 2 menores de edad tras el atentado de un CAI de la localidad. El dolor de la comunidad por el asesinato de los pequeños Salomé de 5 años y Daniel de 13 se refleja en cada esquina del barrio Arborizadora Alta en Bogotá. Tengo el dolor en mi corazón, eso nunca se me va a olvidar, eso me marcó para el resto de vida. Fue muy conmovedor verlo, porque yo cuando salí de mi casa lo alcancé a ver que estaba allí y fue una imagen muy desgarradora para mí. Como
como si fuera una pesadilla de la que aún no despiertan, con flores, carteles, velatones y marchas, tratan de rendir tributo a quienes ya no los acompañan. Yo creo que vamos a quedar tal vez marcados por lo que pasó y pues ojalá ni acá ni en otro barrio pues vuelva a pasar. Me parece muy triste y doloroso y también oro para que a nadie más le pase esto. Los homenajes no son suficientes. Las súplicas por dejar a los niños fuera de cualquier conflicto es el reclamo. Que deben pensar niños que son niños, son angelitos, que no tienen la culpa de nada de lo que está viviendo en el país. Que nosotros pues no tenemos la culpa porque eso es de mayores y no de los niños. No hay medicina que aplaque el dolor de unos padres que hoy no tienen a sus pequeños. La pequeña Salomé, alegre, asistía siempre a su colegio. Le encantaba ir al colegio, incluso para ir a la casa le costaba. Se llamaba mucho su colegio y siempre era con mucha alegría. En la casa de Daniel, el niño soñador y amable con sus vecinos, varios homenajes y un aviso de uno de sus compañeros del colegio que llama la atención. Gracias, compañero, por ser una bella persona. Extrañaré tu presencia en la hora del descanso, donde hablábamos y compartíamos nuestros sueños de cumplir como niños. Daniel, Dios te bendiga. Vuela alto, compañero. Hoy la tristeza nos invade por tu pérdida, siempre en nuestra memoria. Las cifras son desgarradoras. Entre desplazados, reclutados y asesinados, la guerra ha dejado en Colombia 2.500.000 niños y jóvenes víctimas del conflicto armado. Hoy engrosan esta vergonzosa cifra Salomé Rangel y Daniel Duque. La protección de los niños y en general de la población ante el terrorismo es un trabajo de todos. Para hacerle frente a las estructuras criminales piden reforzar la inteligencia y la colaboración ciudadana. Con la muerte de los 2 niños en el atentado de Ciudad Bolívar se apagó la luz de 2 ilustres colombianos, quizá un Nobel o un ingeniero, un periodista o un médico. Se apagó la ilusión de una familia, la alegría del hogar, pero sobre todo el futuro del país. Rechazamos de manera categórica este atentado presentado en la localidad de Ciudad Bolívar, donde perdieron la vida 2 menores de edad, 2 inocentes que siguen siendo víctimas del conflicto en nuestro país. Y lamentamos muchísimo más que algunos sectores de la política de Colombia justifiquen este tipo de actividades. Por eso los violentos deben dejar las armas a un lado y ser coherentes cuando se habla de país, de futuro, pero sobre todo de paz. Detrás de ellos están los sueños, las esperanzas de una sociedad que durante décadas ha soñado con vivir en paz. Y no solamente la paz, entendida como el silenciamiento de los fusiles o el acuerdo entre los actores del conflicto. La paz debe ser de verdad con las oportunidades para todos. Desde el Congreso también hacen el llamado a las autoridades y a trabajar de la mano institucionalmente para frenar estos hechos, como lo advirtió días atrás el defensor del pueblo. Eso fue previamente advertido, los niveles de riesgo eran altísimos. Aquí se trata de seguir avanzando entre toda la institucionalidad y la ciudadanía, buscar soluciones y enfrentar de manera contundente el accionar de los violentos. Son 32 hogares con un familiar herido, 2 hogares que hoy lloran sus hijos que ya no están, pero sobre todo el desconsuelo de un país que se ve reflejado en estos 2 angelitos que una mente desquiciada el terror quiso sembrar. Y precisamente avanza la creación de una comisión legal de los niños, niñas y adolescentes que busca precisamente eso, garantizar su protección. El propósito es involucrar y comprometer a las entidades encargadas del desarrollo y el cuidado de los menores. En Colombia se calcula que hay 9.574.384 niños, niñas y adolescentes entre los 6 y 18 años. Y para garantizar sus derechos y el goce de ellos, una iniciativa busca crear la Comisión Legal de la Niñez para velar por los derechos de estos y se permitan generar las condiciones para promover el desarrollo integral de los menores de edad en el país.
Colombia tiene que proteger a sus niños, a sus adolescentes, tiene que darles una niñez saludable, una niñez con buena educación, con amor, con protección de su familia, pero sobre todo garantizándoles un futuro. Vamos a seguir promoviendo este proyecto y esperamos que en la próxima sesión lo podamos sacar adelante. Lo que se quiere es crear herramientas que permitan disponer de un marco legal y de política que respalde la creación, planteamiento e implementación de normas que beneficie integralmente a los menores colombianos. Todo lo que sea favorecer a nuestros niños, protegerlos, vamos a avalarlo, creo que es importante. Reitero, a veces no es solamente las leyes que aprobemos en el Congreso, a veces también se necesita una verdadera política pública para favorecer a nuestros niños, así que ahí estaremos trabajando en ese sentido. Para los senadores, con la creación de esta unidad legislativa, se le estaría dando cumplimiento a lo planteado en la Constitución Política de Colombia, donde se plantea que los derechos de los niños prevalecen sobre la de los demás, además de cumplir con los tratados internacionales para la protección de los niños. En el marco del Día Internacional de la Mujer fue institucionalizado el Día M para legislar en defensa de las mujeres. Esta semana la plenaria del Senado fue dedicada a la agenda de género y a los proyectos que las beneficien. Con un reconocimiento a la mujer colombiana que a diario madruga a trabajar por sus hijos, a la mujer cabeza de familia, a la mujer emprendedora y a la mujer profesional, entre otras, el Congreso institucionalizó el Día M para legislar en la protección de sus derechos. Aprobamos una ley muy sensible, que es la ley de brazos vacíos, para aquellas mujeres y sus familias que han perdido a su bebé durante el embarazo o en el parto. La iniciativa Estado Contigo busca fortalecer las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en apoyo a las mujeres cabeza de hogar. Mujeres que están criando sus hijos solas, la gran mayoría ganan menos de un salario mínimo. Hay que garantizarles el cuidado de sus niños. Este proyecto tiene como propósito permitir el reingreso laboral de las mujeres que han estado en prisión. Segundas oportunidades, que es un proyecto muy bonito para las mujeres que de alguna forma hoy quedan libres. Un empleador podrá tener unos beneficios tributarios con algunos parafiscales al contratar o al vincular a su empresa tipos de personas como estos. Para defender a las mujeres víctimas de la violencia y a sus hijos, para defenderlas, para que tengan un hogar de paso, para que tengan protección, ayuda jurídica, psicosocial, psicoemocional. Por su labor, compromiso social y el desarrollo de políticas públicas en beneficio de la mujer, la plenaria le hizo un reconocimiento a la vicepresidenta del Senado, Marixa Martínez, a la presidenta de la Comisión Séptima que legisla sobre la salud, Nadia Ablel, y a la directora administrativa, Astrid Salamanca. Ha permitido vernos y cambiar la imagen que tenemos de nosotros y vernos como personas comprometidas con nuestra institución y con un trabajo a diario que hacemos con mucho corazón y tesón. También la plenaria del Día M aprobó medidas para denunciar el acoso laboral y el apoyo a los menores con trastorno de aprendizaje. Los nuevos congresistas de las 16 curules de paz y el senador Roy Barreras presentan un proyecto para crear una comisión permanente que trabaje en la implementación del acuerdo y en defensa de las víctimas. La Comisión de Paz del Congreso ha sido clave en las salidas negociadas y mediadas de la alteración del orden público en el país y en los análisis de las diferentes crisis presentadas en el conflicto interno. Por esto se buscará a través de una ley que esta célula legislativa pase a ser una comisión permanente y deje de ser accidental. El proyecto de ley que permitirá que la Comisión de Paz del Congreso de Colombia exista en la ley y sea el espacio natural en que los representantes a la Cámara elegidos puedan ejercer. Este espacio será fundamental para que los 16 nuevos representantes a la Cámara de las Víctimas tengan un espacio en donde puedan expresar su voz y llevar las diferentes problemáticas que en materia de conflicto se presentan en sus regiones. Por esto, el llamado a aprobar dicha iniciativa con urgencia. Que llegó la hora de las víctimas, que llegó la hora de unirnos como tal y que hay que valer nuestros derechos como tal. Venimos de esa Colombia olvidada. Hoy es necesario que los derechos políticos podamos ejercerlo de manera digna en el Congreso de la República. Para que nosotros, las curules de las víctimas, los campesinos colombianos, tengamos el espacio que merecemos en el Congreso de la República. Que de él dependerá lo que las comunidades en los territorios
hoy están esperando. A esta iniciativa se suma un proyecto de ley que buscará reformar la Ley Quinta para ampliar el número de congresistas en las comisiones constitucionales a propósito de las nuevas curules de paz que tomarán posesión el próximo 20 de julio. Habitantes de Andes, Jardín, Bolívar y Bolombolo en Venecia, en el suroeste antioqueño, le dicen no a la megaminería. Le piden al gobierno que separen las licencias ambientales en esas poblaciones. También hubo protestas en Fredonia. Con pancartas, marchas y arengas, habitantes del suroeste antioqueño le dicen no a la megaminería. Estamos defendiendo el agua, la agricultura, la vida digna. El suroeste antioqueño es conocido por sus pueblos coloridos, con verdes cultivos cafeteros y gente amable. Este estilo de vida, aseguran, está siendo amenazado por la llegada de grandes empresas de explotación minera. No les entreguen más nuestro territorio a estas empresas extranjeras, ya que no nos están dejando cultivar, nos están contaminando. Son 36 proyectos de megaminería que se asentarían en la región. Los habitantes de los 23 municipios de esta zona de Antioquia dicen no estar dispuestos a recibirlos. Básicamente no queremos megaminería en la región. Queremos que se respete la vocación del territorio, su vocación agrícola, su vocación pecuaria, su vocación cafetera, su vocación turística. Los mineros ancestrales también están preocupados, piden respeto por su trabajo y ser ellos los propietarios de los permisos para seguir haciendo una explotación responsable. Declaramos que los ilegales son aquellas máquinas que nosotros nunca conocemos de dónde vienen, pero vienen y maltratan a nuestra madre tierra. Las multinacionales llegan y en menos de 3-4 años obtengan prácticamente la titulación, dejándonos a nosotros sumidos en la pobreza. Aseguran seguirán con plantones hasta que se escuchen sus peticiones. Van a seguir pronunciándose y protestando hasta tanto la Secretaría de Minas del departamento cancele la celebración de la audiencia para continuar con el trámite de asignación de los contratos de concesión minera. El llamado al gobierno nacional es a que no se adjudiquen los 36 proyectos de megaminería en los 23 municipios del suroeste antioqueño. Y es hora de darle paso a la agenda ambiental con nuestra compañera Carol Dow. Carol, buenas noches. Marcela, televidentes, buenas noches. ¿Saben cuánto puede tardar un tapabocas en descomponerse? Pueden ser unos 450 años. La pandemia trajo consigo un sinnúmero de situaciones que han puesto en jaque nuestra supervivencia. Los tapabocas nos han protegido del virus, pero también han dejado un problema de contaminación al cual es inminente hacerle frente. Desde que inició la pandemia se han generado 1.6 millones de toneladas de plástico al día, muchos relacionados con elementos médicos de un solo uso como los tapabocas. En el caso de las mascarillas las cifras son escalofriantes. Al año se están consumiendo 129.000 millones de mascarillas desechables y en el caso de los guantes llegamos a 65.000 millones. La Organización de Naciones Unidas ha alertado sobre la mala disposición de los tapabocas y guantes, lo cual podría llevar a que el 70% de estos terminen en los océanos y del 12% de ellos sean quemados, causando en ambos casos graves impactos por contaminación. Que aumentaron más del 9.000% los tapabocas, y estos tapabocas lastimosamente han ingresado precisamente a esos cuerpos de agua, y el impacto que va a tener esto en la fauna y en la flora va a ser, la verdad, lamentable y bastante dañino. Un proyecto que avanza en el Congreso busca darle el tratamiento adecuado a estos residuos con el fin de ponerle un freno al aumento del deterioro ambiental. Proteger nuestra biodiversidad, proteger nuestra fauna, proteger nuestra flora y sobre todo nuestros cuerpos de agua, que en última son vida y salud para todos los colombianos. Ambientalistas afirman que es necesario un mayor esfuerzo por parte de la industria y en especial de los gobiernos para que los tapabocas sean fabricados con materiales biodegradables que causen el menor impacto ambiental. El riesgo de inundaciones en época invernal también se incrementa con la mala destinación de las basuras y el mal uso del sistema de alcantarillado. Por eso es importante que usted tome nota de lo que aquí le vamos a contar. Todos tenemos el compromiso de evitar esto.
y en la temporada de lluvias hay que pedirle a la ciudadanía que con mayor énfasis sepan disponer bien de sus residuos y de las basuras que están generando. Se generan los desbordamientos de estas quebradas y obviamente con ellas tragedias gravísimas con muertes y con desapariciones. Las inundaciones que ocasionan las basuras y su inadecuada destinación son de nuestros grandes problemas. Se estima que el 50% de los residuos que son arrojados a los desagües como objetos sanitarios, preservativos, toallas higiénicas, pañales y pañitos desechables, entre otros, taponan las tuberías del sistema de alcantarillado y generan inundaciones. Es necesario que la ciudadanía, primero, gestione mucho mejor sus residuos en casa, disminuyendo su consumo y separando en la fuente. Segundo, le dé un buen uso al agua, no malgastar su consumo, que es tan vital. El Senado le ha puesto la lupa a esta problemática, buscando soluciones que impidan el arrojo indiscriminado de las basuras que ponen en peligro la salud de las personas. Se aprobó disposiciones sobre usos de plásticos, pero también sanciones a quien no dispongan en debida forma este tipo de contaminantes. Expertos insisten en el llamado a la ciudadanía para que no arrojen desechos a las calles y arroyos, dispongan de las basuras en los horarios y frecuencias establecidas y así evitar el colapso repentino de las redes de alcantarillado. En un año, una persona puede generar aproximadamente 365 kilos de residuos orgánicos e inorgánicos. Si usted los reciclara, podría ayudar enormemente al problema de calentamiento global que está deteriorando nuestro planeta y poniendo en riesgo nuestra vida, pero además podría tener un ingreso adicional. Estas impactantes imágenes son en Colombia, exactamente en Soledad Atlántico. 400 familias viven en medio de las basuras y panoramas como este se ven en varias regiones del país. Que están viviendo en un área más o menos de unos 50 kilómetros cuadrados totalmente hecho de basura. Nosotros no podemos seguir permitiendo eso, tenemos que recuperar la dignidad de las personas y ese cambio que requiere Colombia empieza en cada casa, en cada familia, en cada empresa, en cada institución. Todas estas toneladas de basura están afectando nuestros ecosistemas. Según cifras de Naciones Unidas, si el uso del plástico y los malos hábitos de consumo continúan, en el 2050 los océanos tendrán más plástico que peces. Hoy en Colombia existen más de 18 leyes que promueven el reciclaje, pero aún así faltan más acciones contundentes que lleven a que cada persona tome conciencia de lo que está pasando. Que el problema no es solo de leyes, sino que es necesario emprender de verdad una actividad educativa y de sensibilización a los ciudadanos y ciudadanas para que entiendan que todos estos elementos perjudican el ambiente. Hay una normatividad de protección del medio ambiente, de nuestra naturaleza, pero no se ve. Necesitamos una acción, necesitamos una actitud ciudadana de aplicar esas leyes, pero sobre todo de ayudar a la preservación. Actualmente existen varios incentivos para quien recicla. Por esto el llamado desde el Congreso es para que cada persona tome conciencia y cambie sus hábitos y así cambie el planeta para las presentes y futuras generaciones. Carol, gracias. Vendedores ambulantes y pequeños comerciantes tendrán más facilidades de acceso a créditos bancarios con bajas tasas de interés, una opción ante los desmanes del gota a gota. El gota a gota es la única modalidad de crédito informal que tienen muchos colombianos para acceder a un préstamo. Por las necesidades que hay, digamos, en la canasta familiar. Entonces uno muchas veces acude a ese gota a gota. El pagadiario, como es conocido también el gota a gota, utiliza la modalidad de intereses de hasta el 20% por día, agotando así el bolsillo de quien pide prestado. Nadie puede pagar ese interés porque tiene uno que trabajar, es para la persona que le presta la plata. Entonces no le está dejando ninguna rentabilidad al dueño del negocio. No se puede hacer microempresas con gota a gota y pagadiario. No en vano se quebraron 450.000 en la pandemia porque no podían sostener una tasa de interés del 20%. Para acabar con esta práctica, que utilizan en su mayoría vendedores ambulantes, trabajadores informales, campesinos y microempresarios, el gobierno presentó un proyecto de ley que les daría la oportunidad de acceder a créditos a bajos intereses, respaldando su deuda con el Fondo Nacional de Garantías.
¿Cómo vamos a lograr esto? Mitigando el riesgo. Estas son personas que se perciben con un riesgo muy alto y al tener una garantía del Fondo Nacional de Garantías, precisamente le ayudamos a que estas entidades que originan crédito formal estén mucho más tranquilos, puedan pasar sus procesos de originación y puedan de esta forma darle crédito. Los pequeños y medianos productores del agro que tengan proyectos productivos también podrían beneficiarse con créditos a tasas de intereses bajos. El préstamo sería respaldado por el Fondo Nacional de Garantías hasta en un 90%. Estamos diciendo, Fondo Nacional de Garantías, diseñe e implemente una línea de garantías para estos pequeños y medianos productores y que les llegue con esas características particulares que ellos necesitan. El proyecto busca además crear un marco legal flexible para abrir el mercado de capitales y la industria aseguradora. Actualiza el régimen del mercado de capitales que estaba en los años 60, lo pone a tono con las necesidades y el mundo de hoy. Este proyecto tiene mensaje de urgencia y empezará a ser debatido en las comisiones económicas del Congreso. Un festival de globos aerostáticos, equinos en miniatura, la Feria Nacional del Cebú y la muestra gastronómica y paisajística de los llanos hace parte de la agenda Expo Malocas, que ya abrió sus puertas en Villavicencio. Tengo un toro, 7 vacas y 3 becerros chiquitos, 4 yeguas y 2 potros y un caballo mansitico. La tierra del zapateo, del canto, de la danza, del toro cebú, del coleo, de la mamona y de los bellos atardeceres desde el pasado lunes y hasta el próximo domingo. Es la protagonista de una de las ferias agroindustriales más importantes del país. Porque con esta feria nosotros reactivamos nuestra economía, con esta feria dinamizamos nuestra economía, generamos empleo y además le mostramos a Colombia y al mundo una de las principales vocaciones de los llaneros, que es el sector agropecuario, principalmente la ganadería. El preámbulo de Expo Malocas 2022 es la Feria Nacional Cebú, que es la feria ganadera más importante de Colombia. La exposición de Cebú, impresionante ver ese tipo de ganado. Es un orgullo sentir el meta acá en nuestros corazones. Todo un abanico de propuestas culturales, artesanales, gastronómicas, ganaderas, artísticas y musicales hacen parte de Expo Malocas 2022. Están impulsando pues ciertos sectores o ciertas culturas, como por ejemplo al fondo en el pueblito llanero podemos tener varios conciertos, tenemos digamos que artesanías o estructuras hechas con formas naturales o con cosas naturales. Esta tierra de clima tropical espera a turistas nacionales y extranjeros para que hagan parte de esta feria, que este año contará con un espectáculo majestuoso. El Festival de Globos Aerostáticos. Así que déjese contagiar por todas las bondades del llano. Que se vengan para la capital del llano colombiano, a Villavicencio. No se van a arrepentir, se van a ir enamorados del llano. Viejo quesero madruga con el lucero clarito a ordeñar a velo de oro las del becerro negrito. Y con esta nota los dejamos. Gracias por acompañarnos. Los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.